Buenos días, gracias por asistir a esta charla que vamos a tener ahora dentro de las jornadas de investigación histórica Ciudad de Tacoronte con denominación de origen. Esta charla que he querido traerles hoy viene en la línea del marco del festival, que es aportar, por ejemplo, la biografía de un tacorontero del siglo XVIII, que es Diego Antonio Marrero y Domínguez, que es, desde luego, como lleva el título, ¿no?, de esta intervención, no un personaje de novela, porque su vida transcurrió como si fuera una novela y, sobre todo, el proceso judicial que sobre su fortuna se va a realizar es también todo un proceso prácticamente también exótico, ¿no?, porque es una fortuna que deja en La Habana del siglo XVIII y que sus familiares desde estas islas tienen que ir a pleitear allá. Y nada menos y nada más que 1 millón de pesos fuertes de la época, que era una de las grandes fortunas que, como iremos viendo, desgranando con el personaje, en el siglo XVIII, en el Cádiz del siglo XVIII, pues muy pocas personas llegaban a tener ese capital, ¿no? Bueno, como les indico, Diego Antonio Marrero es un tacorontero que nace a finales, a los extractores del siglo XVII, el 28 de septiembre de 1699, en el seno de una familia de la burguesía, como a veces la historiografía se ha denominado, que es un concepto que ya se está cambiando, que es la burguesía agraria de estas islas, ¿no?, igual que la aristocracia terrateniente. Pues estamos hablando de esa élite local que está vinculado al mundo agrario, al mundo de la producción, cosecheros y exportadores, el mundo del comercio, sobre todo el comercio tan boyante y tan importante que tuvo Canarias en su ciclo del vino. Un ciclo que, como saben, a finales del siglo XVII, por cuestiones políticas a nivel del imperio, va a ser un grave problema para las islas productoras del vino y el vino de exportación, y sobre todo también en menor medida del aguardiente, que también se exporta a América, que va a obligar a una migración. Pero es verdad que es una migración, sobre todo para estas familias vinculadas a ese comercio, que un poco va a estar vinculados al propio, a buscar nuevos mercados y nuevas situaciones, ¿no?, donde colocar esos excedentes, no solamente del vino, sino también esos excedentes también de los miembros de sus familias, ¿no? Tienen que buscar nuevas salidas. En ese sentido, es en el marco de ese contexto que vamos a ver que se inicia a finales del siglo XVII, pero que va a repercutir durante toda la centuria del XVIII, es en el que se mueve Diego Antonio Marrero y su familia, ¿no? Es un personaje que estudié hace ya unos años y que me parece sumamente interesante por cómo se construye como personaje. Estamos hablando del siglo XVIII, es el siglo del comercio americano desde Cádiz, ya Sevilla pasa a un segundo plano, y él va hasta Cádiz, está en los círculos comerciales, en parte también movido, que es muy interesante, la construcción de las redes sociales en el siglo XVIII, donde tiene unos vínculos familiares con la familia Saviñón, que es una familia que también está de origen gaditano, que está instalada desde hace un par de generaciones en las islas. Hay unos vínculos familiares, lo que le lleva a, cuando él va a Cádiz, pues obviamente a ir conociendo todo lo que es el tráfico comercial, cómo se juega, ¿no?, dentro de esa red comercial. Pues forma parte de la Asociación Gremial de Cargadores a India, ahí tenemos documentación localizada del mismo, y ahí son los inicios, porque no conocemos más datos de la juventud de Antonio Marrero, que ya esa primera parte en Cádiz. Desde allí, en los primeros años que está en el puerto
y ciudad de Cádiz, vemos las primeras relaciones documentales de ese comercio con América, principalmente, precisamente con La Habana, los primeros contactos con La Habana, y es precisamente donde se desarrolla o se nota que va a desarrollar su actividad comercial. A la hora de tratar la biografía de este personaje y más en esta charla, tampoco quiero profundizar en el contexto comercial del momento. Sí es verdad que me interesaría ahondar, por un lado, ya di unos esbozos de la familia, que la familia vinculado aquí con la familia Marrero, con la familia Domínguez, los Saviñón, familia de la Torre, todos vinculados al comercio americano y a la producción local. Pero sí me gustaría hacer ya esa parte o empatizar en esa etapa americana de Diego Antonio Marrero, ¿no? Y sobre todo va a ser un vínculo con una de las figuras comerciales que se va a desarrollar en el siglo XVIII, que son las reales compañías. Él formará parte de la Real Compañía de La Habana, de la cual será su director en el siglo XVIII. Y vemos que los primeros datos de los viajes de Diego Antonio será a Maracaibo, en una escritura de riesgo de 1721 y otra a La Habana en 1726. En esta etapa de formación mercantil se le ofrecería la experiencia necesaria para, en un futuro, destacar en esas aventuras marítimas con su amigo Juan Bautista Saviñón, que es otro que va a intentar crear una compañía privilegiada desde Tenerife, proyecto mercantil que no fructificará. Pero ahí vemos los comienzos de Diego Antonio Marrero. Como les comenté, en 1730 reside ya en Cádiz, donde hace esas transacciones comerciales y pasa a formar parte de la Universidad de Cargadores a India. En un último instrumento notarial que vemos en la ciudad de Cádiz, hay un expediente de información y licencia a Indias a finales de 1737, ya un hombre maduro, con 38 años, y en él aparece como mercader y vecino de Cádiz. Y en ese instrumento, pretende hacer un viaje nuevamente a La Habana, cargado con mercancías por un valor superior al mínimo establecido en el navío San José, alias Jerusalén. Acompañado, y ahí empezamos a ver datos, ¿no?, vinculados a su posición también social. Pues viaja con Sebastiana Rivilla, de 18 años, natural de Irún, con Fernando Morales, de 22 años, natural de Villademor, además de un esclavo negro de 26 años llamado Miguel Gonzalo y natural del Congo, que había comprado en la ciudad de La Habana por 300 pesos de 8 reales de plata cada uno en 1731. Ya llevaba con él 7 años ese vínculo. Los datos que aporta estos instrumentos son muy ilustrativos y junto con todo lo que hemos examinado podemos incluso acercarnos a cómo era Diego Antonio Marrero en el momento que embarca hacia La Habana en ese año 1737. Como ya digo, un hombre maduro, curtido por el mar, soltero, ya que nunca llegó a casarse, y se describe como que era alto, delgado, moreno, de cuerpo color trigueño, pelo negro, ojos negros y cerrado en barba. Son esas descripciones que nos hace por lo menos tener, ¿no?, en nuestra mente cómo podía ser este mercader. Desde que la producción de tabaco en Cuba fue importante, sobre todo desde la incorporación de esta plaza y puerto a los circuitos internacionales con motivo de la Guerra de Sucesión, la corona española intentó garantizar la conducción del tabaco comprado allí. Así, desde 1717 realizó varios ensayos con el objetivo, primeramente, de crear una administración de tipo público, como la Factoría de Tabaco de 1727, que no produjo resultados satisfactorios, por lo que se estudió una nueva medida a través de un régimen de contratas privadas que lo gestionaría a cambio de estimables ventajas comerciales en el tráfico colonial. Este es el origen de las reales compañías
comerciales. Así, en 1734, José Patiño firmaría por este procedimiento el asiento del tabaco a favor del comerciante genízaro José Antonio de Tallapiedra para la conducción de tabacos desde la fábrica de Sevilla durante 10 años. Durante todo ese trasiego, pues ahí veremos involucrado en ese tráfico comercial con distintas fragatas a nuestro biografiado, hasta que lo vemos ya de forma definitiva establecido en La Habana y ya dentro de la Real Compañía de La Habana. Así, el 18 de diciembre de 1740, mediante Real Cédula, se constituye esta Real Compañía. Diego Antonio Marrero, precisamente será en la etapa de 1740 y 1760, alternará la dirección de la Real Compañía de La Habana junto con su compañero La Guardia. Como director del ramo del asiento de astilleros, que era una de las partes o de los ramos que tenía la propia Real Compañía, vemos cómo Diego Antonio Marrero también, al darse la situación de que estas Real Compañías tienen una parte pública, que es la acción de la corona, pero hay otra parte privada, se va haciendo con el capital mediante acciones de esta Real Compañía y por lo tanto acrecentando esa fortuna que, como veremos al final, será de un valor inmenso. Así, desde 1752 hasta 1761 desempeñará la dirección y la presidencia de la Real Compañía de La Habana. Esta es la firma que veremos en múltiples documentos. Y durante todo ese trabajo él irá constituyendo inmensas posiciones también en la isla de Cuba. Es probable que Diego Antonio viera en el gobierno de la Compañía de Comercio, que ya le había rentado suficiente durante su ejercicio al frente de la misma, pues unas responsabilidades y unos problemas que él irá viendo. De hecho, a finales en el último cuarto de siglo desaparecerán en parte las reales compañías, sobre todo ese privilegio que tenían con comerciar, ya que se establecerá el libre comercio, el escritura del libre comercio. Irá creando o irá buscando otros motivos comerciales, como va a ser un producto que en ese momento está en auge, que es el azúcar. Y en ese sentido tenemos una descripción muy interesante, porque tiene ese vínculo, ¿no? Ese vínculo emocional también con su pueblo natal, y es la creación de una hacienda azucarera en La Habana, cerca de La Habana, denominado Cristo de Tacoronte, en el cual tenía 130 esclavos trabajando en ese ingenio azucarero. Toda esa parte también se verá afectada después en 1764 con la invasión inglesa y lo que supuso de merma para el comercio desde ese puerto, ¿no? Sobre el mismo, pues en 1762 los ingleses comenzaron el ataque a La Habana, como bien saben, y el 2 de agosto ya controlaban la capital. Tras 66 días de sitio, la ciudadanía habanera contempló atónita cómo dejaban a su suerte los caudales de la Real Compañía de La Habana en manos de los ingleses, mientras que sus responsables directos, accionistas y gente con algún caudal que salvar, huían hacia el interior de la isla y pueblos cercanos, llevándose la mayor parte de lo que les daba tiempo a recoger de plata y oro acuñados, así como objetos y muebles de valor. Según Garate Ojanguren, los británicos obtuvieron de la Compañía de Comercio una suma de 1 millón de pesos
en géneros de todo valor y que de forma vergonzosa fue entregada por Aramburu, que era en ese momento su director y presidente de la compañía, a las fuerzas invasoras. Pero lo más bochornoso del asunto fue la estampa esperpéntica de la situación de contemplar cómo los ingleses vendían a bajo costo esos mismos géneros que habían requisado a los propios comerciantes aduaneros. Diego Antonio Marrero guarneció el mayor capital con una suma total de 200.000 pesos en oro y plata, además de 500.000 pesos de las arcas reales que pudo salvar Diego Peñalver, tesorero de la compañía, lo que nos da una idea cercana de la consideración de Marrero como comerciante en la isla. Después de liberada La Habana del acoso inglés, el gobernador, presidente y directores responsables tuvieron que hacer frente en Madrid a las acusaciones contra ellos que se formularon por lo acaecido en Cuba. Mientras tanto, la vida de nuestro mercader Diego Antonio Marrero toca su fin. No conocemos los episodios cercanos de su fallecimiento, que se produjo en San Cristóbal de La Habana el 24 de octubre de 1767. Pero sin duda su vinculación al comercio duró hasta su propia muerte. Coincidiendo con su final, también llegó el de la Real Compañía de Comercio de La Habana, pues en un poco más de un año, con la entrada en vigor del Decreto de Libre Comercio de 1765, perfilará un nuevo escenario en el cual la Compañía de Comercio dejará de ser una compañía privilegiada para embarcarse en nuevos objetivos y destinos como cualquier empresa mercantil particular, pero de trato preferencial. Me gustaría también, ya que estamos hablando de la biografía, ¿no? Lo especial que era este personaje, pues hablar de la relación comercial que ambas orillas del Atlántico mantuvieron tanto Diego Antonio Marrero como otro de los grandes comerciantes canarios y tinerfeños como era Juan Cólogan. En un epígrafe, bueno, como lo habíamos visto anteriormente, Marrero va a ser el único miembro de la Real Compañía que va a participar particularmente con las Islas Canarias. Tal vez porque su familia y otros comerciantes isleños fueron beneficiados por sus actividades comerciales cubanas. Este será el caso de Juan Cólogan, su consignatario avecindado en Tenerife y miembro de una dinámica comunidad mercantil irlandesa establecida en la isla. Cólogan tejerá una amplia red de conexiones en puertos y plazas del hacendoso circuito colonial americano, pues como él comentaba, aquí nada valemos sin el comercio de Indias, porque es donde se provee de dinero y donde se espera con impaciencia las remesas indianas. Uno de esos enlaces lo hallará en la casa comercial que al parecer poseía Marrero en La Habana. Este y otros representantes o apoderados remitirán a Cólogan las mercancías encargadas y el líquido de los géneros vendidos en tierras americanas a través de los registros que salían para las islas. El papel de Marrero en este entramado comercial fue dirigir hacia Tenerife el dinero de las operaciones mercantiles y de los productos indianos, debido a la confianza que despertaba por el buen hacer del que gozaba entre la comunidad mercantil caribeña y canaria. En la correspondencia consultada se manifiesta lo traumático que supuso para el mundo comercial español los desafortunados hechos de la invasión y toma de La Habana por la soberbia nación inglesa, como diría Cólogan, que también afectó al frágil comercio canario, tal y como dejó constancia el mismo Cólogan. Sus pérdidas en La Habana son descritas por él de la siguiente forma: desearé a vuestra majestad no haya sido comprendido de la pérdida de La Habana, de la que yo, gracias a Dios, zafé razonablemente, pues mi quebranto no fue considerable. Con todo, en la creación de las compañías privilegiadas de las que Marrero era favorecido, competían en áreas del régimen de excepción canario. Caracas y La Habana eran dos compañías privilegiadas del momento. Y la llegada del libre comercio, 34 años después de la presencia de las reales compañías, aventuró para el comercio canario un futuro incierto y colmado de dificultades. Ante la escasa competitividad que podían ofrecer respecto a otros puertos peninsulares que se abrían dentro del comercio americano. La relación entre Juan Cólogan y Diego Antonio Marrero debió de ser meritoria y de gran aprecio,
como manifestó en la respuesta a la carta que le envió José La Guardia, recordemos, amigo y compañero en la dirección de la Real Compañía de La Habana, comunicándole el fallecimiento de su compañero. La carta dice: Muy señor mío, he recibido la muy favorecida de vuestra merced de 9 de marzo de 1764, próximo pasado, notificándome el fallecimiento del amigo don Diego Antonio Marrero, que en santa gloria haya, que puedo asegurar a vuestra merced he sentido mucho, porque además de sus notorias prendas, hará grave falta a estas pobres islas, por cuyos intereses miraba en todo y por todo. Así será muy llorada su muerte, su divina majestad la haya flanqueado, la bienaventuranza que deseo muy en corazón y que conceda a vuestra merced conformidad por haber perdido tan buen amigo, que se conoce por la confianza que vuestra merced le ha merecido. Llegado el momento en que fallece, se abre una disputa que es muy interesante sobre los bienes del difunto Diego Antonio Marrero. Como ven aquí en la pantalla, en la colección Osuna, que es un magnífico cajón de sastre que tenemos en el Ayuntamiento de La Laguna, en ese archivo y colección se conserva en el gajo 115 el proceso sobre los bienes, el proceso judicial sobre los bienes del difunto Marrero, y en el cual, que suele ser muy extraño, se encuentra precisamente un dibujo a modo de croquis del proceso en el que supuestamente su compañero La Guardia sustituye el testamento dejado por Diego Antonio Marrero, en el cual él aparece como beneficiario de toda su fortuna, porque recordemos que falleció sin descendencia, su familia más cercana estaba en las islas, en principio serían los beneficiarios, y su compañero desde allá, desde La Habana, sustituye el testamento para ser el beneficiario de ese más de 1 millón de pesos fuerte. La verdad que no tiene desperdicio el dibujo y el croquis, ¿no? El difunto Marrero entre 4 velas, ¿no? Mientras sucede todo el proceso. No voy a entrar en detalles de analizar cómo va a ser el pleito, cómo su sobrino se desplaza a América y hace todo un recorrido que termina después en la audiencia de Santo Domingo sobre el mismo, en el cual le dan la razón a su sobrino, Ramos Marrero, sobre que ellos son los beneficiarios, la familia de las beneficiarias de esa fortuna, cosa que se eleva posteriormente al Consejo de Indias. Porque también es muy interesante después la crónica, las primeras crónicas que del siglo XVIII hay de las Antillas españolas, realizadas por este sobrino. No sabemos finalmente qué sucede con la fortuna, pero estamos hablando de ese 1 millón de pesos fuertes, equivalen a 8 millones de reales de plata. No sabemos, como les digo, finalmente qué pasó con esa fortuna. Sabemos que parte del mismo, al menos legados, sí llegaron a Tierras Canarias. La familia, de todas formas, siempre estuvo al cuidado de su tío en La Habana. Siempre tenía dispendios para su familia y también para el municipio y todos esos elementos, ¿no?, que siempre las personas piadosas en ese momento hacían de beneficiar a las distintas órdenes, ¿no?, en este caso a la orden de San Agustín, ¿no?, en este convento en el que hoy nos encontramos. Así pues, las manifestaciones dentro del legado de Diego Antonio Marrero, las manifestaciones de las promesas piadosas de los testadores canarios durante el antiguo régimen aumentaron considerablemente en el siglo XVIII,
lo que es indicativo de una cierta recuperación económica en los distintos grupos sociales del momento, y que se pone de manifiesto en el acercamiento del valor global del dinero invertido en la ejecución de esas mandas pías, ¿no? Y eso lo vemos mucho en aquellos que participaron en la carrera de India. No olvidemos que la oligarquía canaria fue una de las mejores que se recompuso tras la crisis económica de 1700 al abrir nuevos horizontes y estrategia de mercado de sus capitales, ¿no? Una muestra categórica de ello fue que la corona concediese la gracia de 24 nuevos títulos de Castilla a miembros de la oligarquía de las que difícilmente podrían haber accedido en tiempos anteriores. En el caso de Canarias es notorio la concesión del marquesado de Adeje, por ejemplo la familia Aponte en 1666, o el marquesado de Bajamar en 1791 Antonio Porlier, rayando ya una nueva edad marcada por la influencia de la Francia revolucionaria y el fin de los privilegios del antiguo régimen. Otros, a pesar de no obtener este tipo de gracias por parte de la corona, invirtieron los beneficios obtenidos en su papel como comerciantes, capitanes, cargadores, etc., a la mayor gloria de Dios y del Estado, promoviendo la edificación de templos o dotando con obras de arte muchas de sus capillas. En el caso, todos lo conocemos, del capitán Amaro Rodríguez Felipe, a cuya costa se deben obras de singular belleza como el catafalco de plata labrada que acoge el Cristo yacente en el antiguo convento de Santo Domingo de la Laguna y que aún hoy sale en procesión el Viernes Santo. En el caso de Diego Antonio Marrero, quien donó dineros para la talla de uno de los más hermosos ejemplos de la retablística canaria de mediados del siglo XVIII, bien descrito por Casas Otero, historiador, en el cual el 7 de diciembre de 1744 se reunió la comunidad del convento agustino, ya conocido como Santuario del Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte, bajo la presidencia del padre guardián Fray Nicolás Peraza y Ayala, otro distinguido familia aquí de Tacoronte, igual que en La Laguna, para atender la petición de Diego Antonio Marrero que les hace para que este convento le done el altar donde al presente está colocada Nuestra Señora de Regla, con los repechos que comprende el arco que hace capilla, para fabricar un retablo con toda la decencia y hacer sagrario correspondiente, poner lámpara y dotarla, y colocar en dicho retablo a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, mudando a su costa el retablo de Nuestra Señora de Regla al lugar que se le señalase. Aceptada esta solicitud, debió de encargarse el entalle del mueble litúrgico, aunque a ciencia cierta conocemos los detalles del trabajo, es decir, dónde se proyectó, quién efectuó la labor de la talla y dorado, y en fin, toda la cuestión artística. Se ha apuntado la posibilidad de que la obra fuese enviada de Cuba, atendiendo a que el dinero efectivamente tenía esa procedencia, pero el encargo de Marrero nada se especifica sobre su ejecución. En realidad poco puede afirmarse sobre este retablo. Las últimas investigaciones por el doctor Pérez Morera apuntan que es obra local, pero es verdad que con esa influencia completamente americana, y obtiene una gran expresividad y riqueza ornamental que está ganado en esos detalles como atlantes, aves o ricas hojarascas, ¿no? En cualquier caso, uno de los mejores retablos de esta naturaleza que tenemos en las islas. En cualquier caso, no cabe duda que del mensaje de Marrero: honrar a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, que en la documentación del siglo XVIII es llamada de las Angustias o de la Soledad, y perpetuar su memoria a través de la efigie de San Diego de Alcalá, su santo patrono, tallado en relieve en el tondo que corona el retablo.
Por otro lado, en el panegírico que el responsable de la orden hace cuando se hace la donación, hacerse una referencia constante de la disponibilidad de Diego Antonio Marrero a socorrer las necesidades y sus dotaciones del convento, así como también se habla de la generosidad en ese panegírico que tuvo con su parroquia local, la parroquia de Santa Catalina, mártir de Alejandría. Si en vida fue tan generoso con la orden mendicante, lo seguirá siendo tras su muerte. En 1767 también tenemos constancia de un legado de 1.000 pesos fuertes, seguramente por ejecución de su testamento, destinado a sufragar el encendido perenne de la lámpara de la capilla de su patronazgo y costear las misas a celebrar todos los sábados por devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Un capital superior de los encargos y que el prior del convento agustino destinará a la compra de inmuebles y terrenos en La Laguna y Tacoronte o a la redención de censos. Su memoria no solo será para el convento, como bien dije, sino también tendrá presente la iglesia de Santa Catalina, que donará 500 pesos para la ayuda de la construcción del retablo de su capilla mayor, así como una cantidad de pesos de su capilla mayor. La capilla mayor del retablo de Santa Catalina recibió dinero, 500 pesos, para terminarlo, ¿no? Pero también pesos para la nueva pila bautismal, realizada en mármol y de bella factura, que se cree que es de talleres genoveses. Lo cierto es que la mayor parte de su vida transcurrió en la ciudad de La Habana y, como hemos visto, dispuso que fuera sepultado en el convento de San Agustín de la misma ciudad de La Habana, San Cristóbal de La Habana. A ella le debía su fortuna y a ella dispuso su testamento numerosos mandes y legados para obras públicas, destacando un donativo de 65.000 pesos para la construcción del Hospital de San Lázaro y el recogimiento de mujeres expuestas en la capital de Cuba. Pues finalmente esta es la vida que he querido traerles, ¿no? Y expresarles de un tacorontero, que estos simplemente son pinceladas, pero que bien podría ser objeto de cualquier novela histórica de la etapa colonial española, del tráfico comercial, de estos vínculos de dos islas a las orillas del Atlántico, y en un periodo de gran movimiento social, de gran movimiento de construcción, ¿no? de poder. En el siglo XVIII se caracterizó precisamente en esa movilidad horizontal y sobre todo vertical en la posición social de la población, y además en un siglo muy convulso, ¿no? Estamos hablando ya también de la etapa final, también de la pérdida de la presencia del Imperio Español. Tenemos esa presencia que tanto juego da, como fue la invasión inglesa a La Habana, y desde luego un comerciante que supo estar a la altura de ese comercio colonial y hacer una fortuna increíble en torno al mismo. Así que esta es mi contribución a esta jornada, esperando que sea interesante y les haya sido de interés la vida de este tacorontero. Muchas gracias. Y esa segunda parte tan novelesca también, la del testamento, la de la herencia. La herencia da para, bueno, para todo, sobre todo porque había mucho dinero en juego. A veces, ¿no? Es difícil ponernos, pero estamos hablando que, por ejemplo, un elemento de valor era un esclavo. Un esclavo costaba 300, un buen esclavo costaba 300 pesos. Estamos hablando que él tenía 1.000.000 de pesos fuertes, que esto ya más que el peso corriente. Y como después, ¿no? Ese proceso ahí de hacerse con esa fortuna tan interesante. Así que bueno, son distintos elementos. De todas formas también, si ahonda uno en la vida familiar del mismo,
vemos, por ejemplo, cómo se construyen, que es lo que más me interesa en la investigación histórica, que es la construcción de las redes sociales, sobre todo en ese momento, como digo, el siglo XVIII para mí es un siglo interesantísimo, de esa movilidad social, cómo se van creando con distintas familias que tienen esos elementos comerciales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Diego Antonio Marrero, pues con la familia Saviñón, con distintos, la familia, por ejemplo, Ramos y Tapia, cómo van construyendo esos entramados con los puertos peninsulares, después con esas familias que se ubican en los distintos puertos americanos. Pero no eran tantas las familias más de lo que se cree comercial como esta, ¿no? Tenemos una serie por ejemplo, la familia Cologan, una de quizás es la familia por antonomasia, que fue bien estudiado por Agustín Rivera Rabina, que fue su tesis doctoral. A Amaro Pargo le pasó algo similar, eso tiene un parecido, porque se supone que Amaro Pargo tuvo un hijo no reconocido, pero fue otro que hizo una gran fortuna y no tuvo descendencia. No comerciante. Hizo comercio. Hizo mucho comercio. Mucho comercio, lo único que siempre ha tenido esa leyenda del pirata, cuando en verdad no fue pirata. Lo que tuvo fue licencia de corso. Precisamente en esa época también convulsa, ¿no? Que teníamos en las islas todos esos corsarios, ¿no? Y él ejerció porque como tenía navíos podía ejercerlo, ¿no? Y él fue también Amaro Pargo son esas figuras que todavía hay que posicionar, sobre todo de cara a la población que se ha quedado con la leyenda, pero sobre todo tenía una visión comercial fantástica, pero fantástica. Fue de los primeros que, por ejemplo, vio en la casa que compró en Machado, la compró simplemente porque sabía que por ahí pasaban a hacer la peregrinación a Candelaria y dijo, pues aquí hay negocio, aquí tengo ya un lugar de hospedaje para la gente que va por allí y de habituallamiento y demás. Es decir, él siempre estaba pendiente de todo aquello que pudiera generar ganancias. Fue una persona, la verdad, que una visión también comercial muy, muy interesante, ¿no? Igual que como vemos con Diego Antonio Marrero, ¿no? Que seguramente si se ahondara en los archivos tanto nacionales como los de los protocolos notariales de la ciudad de La Habana, veríamos más esa actuación, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante. Es raro que no se casaran, ¿no? En esa época era... Es raro. Es raro, ¿no? Es raro. O sea, te puede dar... O te casaban, o no, o te casabas, o te casaban. Sí, visto, ¿no? Totalmente. Y más, es lo que estamos hablando. Porque tú puedes decir, estoy casado pero no tengo descendencia. Pero al menos casarte. Por lo menos, ¿no? Y más cuando... Ahí se puede novelar alguna... historia, ¿no? Sobre todo con su compañero del alma, La Guardia, José La Guardia. ¿Había algo más que no sabemos? Un esclavo de 16 años. Ahí podemos ya... Ahí da mucho juego. Y la verdad que todo partió precisamente de haber localizado, porque estaba trabajando la familia de Diego Antonio aquí, no tanto a él, sino la familia, la construcción familiar de los Ramos, ¿no? Porque son Ramos Marrero, sus sobrinos, ¿no? Con los Saviñón, etcétera, que también es interesantísimo porque tuvieron 8 hijos y después ninguno tuvo descendencia. De los 8, ninguno tuvo descendencia. Algunos porque estaban obligados en la época, obviamente, para la posición social. Entrabas en conventos, entrabas a ciertas órdenes, etcétera, ¿no? Que había que estar en todos los estamentos. Pero el resto no tuvo descendencia. Tantos hijos no tuvo descendencia, ¿no? Pero también es muy interesante ese momento con Saviñón, esa familia de Cádiz instalada aquí, ¿no? Y precisamente, pues eso, buscando esa información en la colección Osuna del Ayuntamiento de La Laguna, me topé con este proceso judicial que me llamó, a quien no, ese dibujito sobre
Y a partir de ahí pues se hizo la investigación. Rocky ese. Es fantástico. Creo que es impresionante. Fantástica. Fantástica. Ese, Pues no es habitual. o sea, que haya un pleito con el difunto. Sí. Allí. Además te lo va indicando todo, ¿no? Que te lo va detallando y le hacen el dibujo. Muy, muy interesante. Así que nada. A ver quién se atreve.